Vamos a leer el Evangelio según San Marcos en el capítulo 6, versículos 30 al 34. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: vengan ustedes a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en la barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No quiero dejar pasar de ninguna manera este pasaje de Marcos 6:30 al 34 en nuestra lectura semicontinua del Evangelio de Marcos. El foco de la atención de nuestro relato en esta ocasión es Jesús, un Jesús que cuida de los suyos. Esta tarea de cuidar del misionero y del pueblo, ambos agobiados, sea los primeros por las ingentes tareas o los segundos por la presión de su situación de miseria, esto es de gran relevancia. Cuidar de los otros, de los ministros, de los misioneros y del pueblo entero. Y vamos a ver en este pasaje qué nos plantea Jesús, cómo ocurre mejor. El texto comienza en Marcos 6, 30, con la frase: los apóstoles se reunieron con Jesús. Con esta frase el narrador recupera el hilo normal del relato. Los apóstoles están regresando de la misión realizada en el nombre del Señor, misión para la cual habían sido enviados, fue el texto que leímos ayer. Ellos vuelven donde partieron. No tanto a un lugar, sino a una persona, donde Jesús. Y es a Él a quien le dan cuenta de todo lo que han hecho. A continuación vemos cómo Jesús los invita a retirarse a un lugar solitario para descansar. Y con esta intención ellos parten juntos en la misma barca. Sin embargo, nos dice el relato que las cosas cambian y la gente se percata, se riega la noticia y corren detrás de la barca, del grupo misionero. Ellos en la barca, la gente por tierra, y los planes cambian. Vamos a retomar entonces juntos este pasaje de Marcos 6, 30 al 34. Vamos a ver sus lecciones. Primero detengámonos en los versículos 30 al 32. El descanso de los misioneros. Es curioso que solo hasta el momento del regreso, el narrador les dé a los misioneros el título de enviados. En griego se dice apóstoles. Cada vez que nosotros decimos la palabra apóstoles, estamos hablando en griego. Significa en español enviados. Dice el texto: los apóstoles se reunieron con Jesús. Y he subrayado este término porque apóstol es una forma verbal que se ha convertido en el nombre de una identidad, en un sustantivo. Y su origen es el verbo, un verbo que es fundamental. El título apóstol pone de relieve que de Jesús se parte, de Jesús se depende, donde Jesús se vuelve, y además que es a Él, en primer lugar, a quien se da cuenta de la tarea. Y esto último es lo que ahora ocurre. Los enviados, apóstoles en griego, le comunican a Jesús todo. Ellos, dice el versículo 30, le dan cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Como si los resultados obtenidos no se debieran única y exclusivamente a su habilidad personal,
o a su dominio del terreno, o a sus estrategias de intervención, sino ante todo y fundamentalmente al poder que el mismo Maestro les ha otorgado. En esta frase inicial se destaca, además del hacer, lo que ellos han enseñado. La tarea de enseñar, que es propia de Jesús como Maestro, 15 veces se recalca este verbo en el Evangelio de Marcos, desde el inicio, desde 1:21 en la sinagoga de Cafarnaúm hasta 14:49 cuando lo abandonan. Este enseñar es propio del Maestro. Pues ahora le compete también a los apóstoles la tarea de enseñar. Ahora bien, una vez que los misioneros han dado su reporte, el centro de la atención vuelve a ser el conjunto de las acciones de Jesús. Primera acción, dice el versículo 31. Vengan también ustedes aparte a un lugar solitario para descansar un poco. Vengan. El verbo venir, tan discipular, vuelve a resonar. Lo primero que se hace es congregar estrechamente a los discípulos misioneros en torno al Maestro. Para eso Jesús los había llamado, para estar con Él. Ellos son los primeros destinatarios de la misión de Jesús. Y es claro en este Evangelio de Marcos que Jesús no lleva a cabo nada fuera de la vista de ellos. Está formando testigos. Esta vez los llama para recogerse junto con él en un lugar solitario. Éremos, se dice en griego. De ahí viene la palabra castellana ermita. Éremos. Los llama, los congrega junto a él en un lugar solitario con el fin de descansar. Este venir aparte, cuando se escucha en labios de Jesús, suena ante todo como un ser devueltos al verdadero sentido de las cosas. Suena a una sana vuelta a la realidad. La gestión de la misión corre el riesgo de caer en una dinámica, permítame que lo diga, empresarial, hecha de metas, actividades y resultados que se recogen en los informes. Jesús tiene otro punto de vista. Jesús intenta separar temporalmente a sus 12 del torbellino de gente e incluso de la dinámica que traían. Se percata del cansancio y de los esfuerzos continuos de ellos y se los lleva aparte. ¿Para qué? Para volver a lo fundamental. No solo para descansar, para volver a la raíz de la vocación, a lo fundamental que a veces se pierde de vista. Ellos necesitan recuperar el sentido del ser discípulos. Necesitan dejar cualquier rastro de triunfalismo infantil que saca el pecho con los logros, enumerando todos los resultados y las cosas buenas que se hacen. Por esta razón, ir con Jesús aparte, no se hace solamente para recuperarse de los esfuerzos del pasado, para restaurar la energía. Se necesita una corrección real del camino para enfocarse en la perspectiva correcta de la vocación. Fijémonos un momento en cómo el narrador de repente amplía el contexto. Él explica que en el entorno hay un continuo ir y venir que los consume y que ni siquiera les deja espacio para tener calma y alimentarse. Es un torbellino de actividades. Algo parecido había ocurrido antes. Justo después del llamado de los 12, Marcos nos había contado, dice Marcos 3:20, que de vuelta a casa se aglomeró otra vez la muchedumbre, de manera que no podían ni comer. Volvemos a escuchar palabras conocidas. Que mucha gente corra donde Jesús está no es ninguna novedad. Es un hecho frecuente. Pero solo en esta ocasión se habla explícitamente de un ir y venir de tanta gente. El detalle, ahora que se menciona enseguida, de la barca, ellos se fueron en una barca, nos hace pensar que cuando los misioneros regresaron, Jesús estaba ¿dónde?
estaba a la orilla del mar, en las inmediaciones del mar. Era allí donde los esperaba. Es lo mismo que Jesús había hecho el primer día de la misión. En aquella intensa jornada de Cafarnaúm, en la que se dieron los parámetros de la misión cotidiana de Jesús. Al final de aquel primer día, ¿qué había hecho Jesús? Retirarse, aparte, a un lugar solitario, de nuevo éremos, desierto, para orar. Marcos 1:35. Entonces, vemos cómo Jesús configura el estilo misionero de los 12 en el de él. Él quiere que sus misioneros, después de grandes esfuerzos en el servicio al pueblo, se retiren a un lugar solitario. Y esta intención de Jesús de procurarle a los 12 un espacio y un tiempo de paz tiene un significado preciso. Fíjense en el detalle. El único lugar donde han podido estar a solas es en la barca. Recordemos aquel episodio que también ya leímos, en el que mucha gente apretujaba a Jesús, casi que lo pisoteaban, lo que permite un cierto distanciamiento de la multitud, de la presión popular, es la barca, dice Marcos 3:9. Esa misma barca ha mantenido unidos a Jesús y a sus discípulos en los trayectos misioneros donde Jesús ha desplegado enseñanzas y acciones de poder del reino, entre Marcos 4:1 y Marcos 5:21, 2 capítulos enteros. Esta misma barca los volverá a congregar después 2 veces más. Y recalco este detalle para que caigamos en cuenta de que la barca se ha constituido en un lugar de comunión, una comunión más estrecha y exclusiva con Jesús. La barca ha sido el lugar donde Jesús, además, se les ha revelado de una manera particular cuando ellos pasaron por un tremendo agobio. ¿Se acuerdan de la tempestad calmada? Y es el mismo lugar del que Jesús se vale para apartarlos ahora e iniciar con sus misioneros un lugar de descanso. Pero avancemos en el relato. Jesús y los apóstoles comienzan a cumplir el propósito. Dice el versículo 32, se fueron en la barca aparte a un lugar solitario. Y de repente, la intención se ve frustrada. También como en aquel primer día de misión en Cafarnaúm, aquí la gente se da cuenta y viene en masa de todos los pueblos corriendo detrás de ellos. Lo dice el versículo 33. Los apóstoles no encontrarán ningún lugar solitario para descansar como fue prometido. Con todo y esto, juntos, en la barca con Jesús, los discípulos ya han entendido el sentido de la propuesta. El descanso de ellos es Jesús. Es el mismo Jesús. El gusto de estar con Él y con su comunidad. Es Jesús en persona quien cuida de ellos. Él es el primero en valorar sus esfuerzos y en restaurar sus cansancios. Jesús, la persona de Jesús. E igual que en el primer día, esta búsqueda de la gente, aun cuando pareciera interferir, no es un problema. Pero Jesús lleva las cosas más allá. El hecho da impulso ahora a la irradiación del radio de acción de su intensa misión. Lo vemos en los versículos 34 al 35. Detengámonos ahora ahí. Versículos 34 y 35. ¿Qué ocurre? En el desembarco, Jesús y sus apóstoles se vuelven a encontrar con la multitud de la cual intentaban temporalmente tomar distancia. La gente, incluso, dice el texto, se les anticipa. Es una señal de la urgencia que tienen de ser atendidos. El movimiento febril de esta gente, con lo cual se da el contexto, está descrito con 4 verbos. Les vieron marcharse, 1, se dieron cuenta, 2, fueron allá corriendo, 3, y llegaron antes que ellos, 4.
La gente se precipita de esta manera sobre Jesús, casi como si estuviéramos en una competencia entre los que van navegando solitarios en la barca y la gente que corre multitudinaria a pie por la orilla. Por un lado, Jesús y sus discípulos se dirigen a un lugar para descansar, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Pero por otro, la gente se dirige ansiosamente hacia Jesús. Podemos notar con cuánta atención la gente le ha estado siguiendo los movimientos a Jesús y cuánto interés tienen por él. Y ante semejante panorama, Jesús no se escabulle. Jesús replantea la propuesta, cambia de planes y se ocupa ahora, en esta ocasión, de la gente que tanto cuidado necesita. Dice el versículo 34 que Jesús ve y reacciona sintiendo compasión y enseñando a la gente. 3 verbos: ver, sentir compasión y enseñar. Veamos el primer verbo. Jesús vio a la gente, a tanta gente. Para los que vienen leyendo conmigo este Evangelio de Marcos, les hago caer en cuenta de esto. Esta es la 5ª vez que el relato, el narrador mejor, apunta a este detalle. Lo hemos visto en el versículo 10, en 1:10, 1:16, 1:19 y en 2:14. Jesús vio. La primera vez, en Marcos 1:10, Jesús había visto al Espíritu venir sobre él. Luego, en los versículos 16 y 19 del capítulo 1, Jesús vio a los pescadores que llamó al seguimiento. Siempre fue Jesús el que dio el primer paso y lo hizo viendo. Y además, este ver era el primer paso de una acción grande, decisiva que venía a continuación. Y en esta ocasión, la mirada se dirige al pueblo entero. Esta mirada lleva a Jesús a dar 2 pasos más. Recordemos que son 3 verbos. A sentir compasión, en segundo lugar, y a enseñar, en tercer lugar. Jesús percibe a fondo la condición de la gente que se ha precipitado en su búsqueda. Y en ellas ve, dice el texto, como a ovejas que no tienen pastor. Como ovejas que no tienen pastor. Atención con esta frase. Esta frase nos remite al Antiguo Testamento. Nos recuerda a Moisés, el pastor del pueblo de Dios en el desierto, quien antes de morir expresó su temor de que la gente se quedara sin pastores. Y por eso con fervor, lo leemos en Números 20, en el libro de los Números 27:17, con fervor le pidió a Dios que no dejara el pueblo sin un pastor. Y lo que Moisés tanto temía, lamentablemente ocurrió. Jesús ve al pueblo como ovejas que no tienen pastor. Jesús percibe a un pueblo abandonado. ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están los guías en los días difíciles? Se fueron de vacaciones, están descansando, están cuidando de sus familias, están cuidando de sí mismos. ¿Dónde están los pastores? Jesús percibe a un pueblo abandonado, sin guías que estén a su lado, acompañándolos de cerca en sus dificultades, enseñándoles a caminar, a hacer la travesía en medio del dolor. Era un pueblo expuesto a la dispersión. Por eso es que se acaban los grupos, las comunidades. Claro, porque no hay pastores. Un pueblo expuesto a la dispersión y al perderse por otros caminos. La responsabilidad la tienen los malos pastores que no cuidan de sus ovejas. A Jesús esto lo estremece interiormente y lo mueve a detenerse, a gastarle tiempo a la gente con su enseñanza en primer lugar. Seguirá luego la multiplicación de los panes, pero primero les dio el pan de su palabra. ¿Qué les dijo? El narrador no nos lo dice, lo omite. Pero queda claro que enseñar, este verbo enseñar, es una forma concreta como el pastor cuida de sus ovejas.
¿Para qué? Para que aprendan el camino de Dios en la gestión de sus adversidades y en sus búsquedas más profundas. Sobre todo, enseña a enfrentar las crisis y la multiplicidad de interpretaciones que en tiempos de crisis se escuchan, interpretaciones, opiniones que confunden, aturden a la gente. Se necesitan pastores que enseñen un camino con seguridad y con confianza. Mis queridos amigos, este es el pasaje tan importante, no lo quería dejar pasar hoy, de Marcos capítulo 6, versículos 30 al 34. Hemos visto cómo los discípulos han regresado de la misión e informan al maestro del resultado de su predicación. Quien está llamado a anunciar el reino no es dueño del anuncio. Lo suyo es informar siempre al Señor, quien conoce el cansancio y las duras exigencias de la misión. Y hemos visto lo que pasa después. Jesús cuida. Él es el cuidador. Él se ocupa de sus discípulos como el cuidador. Jesús invita a sus misioneros llevándolos a descansar en un lugar desierto. El anuncio del Evangelio solo puede provenir de este desierto con Él, de la intimidad con el Señor Jesús. Él es nuestro reposo. Ojalá podamos ampliar esta idea leyendo Hebreos capítulo 4, versículos 3 al 4. Se los dejo de tarea. Y este hecho lleva a comprender, nos lleva a entender, que solo es posible, ojo, hacerse cargo de la dispersión de los demás cuando uno ha intentado, en primer lugar, encontrar la unidad, el punto de unificación en torno a un único centro: Jesús, Jesús, Jesús. Siempre será un peligro suscitar militancias cristianas, gente que corre, que se agrupa, que hace tantas cosas, pero sin discipulado. Peor aún, corremos el riesgo de que la misión se reduzca a burocracia, oficinas de misión por todos lados. ¿Y la misión dónde está, al fin y al cabo? ¿Dónde están los misioneros? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Los pastores cuidando del pueblo de Dios en estos tiempos tan difíciles. Además, nuestro evangelio de hoy nos hace caer en cuenta de algo. No se puede estar siempre en el estrés y en el nerviosismo de las tareas. Hay que descansar, pero ¿cómo? Volviendo al punto de reposo, al punto que da paz, que da unidad. Volver al punto propulsor, originante, el único que da reposo: Jesús. Y hay una paradoja. Jesús los lleva al desierto, sí, pero este desierto no es un lugar despoblado. Es un lugar poblado, al contrario, de rostros y de necesidades. El desierto también puede convertirse en un lugar de acogida del dolor de todo un pueblo. No es fuga de la realidad. Eso no es el desierto. Es reencuentro con ella, pero desde el ver, desde el sentir misericordioso y desde el actuar de Jesús que enseña, que guía. El nuevo escenario, entonces, de la misión es un lugar desierto, marginal, buscado intencionalmente por el Señor y por sus discípulos, pero que ya está habitado por una multitud de 5,000 personas que han corrido primero. En esta ocasión, lo podemos ver, Jesús no va en búsqueda de la gente. Ocurre lo contrario. La gente es la que viene a su encuentro, como en el primer día, cuando Él estaba en la intimidad con el Padre. Solo en esta intimidad con el Padre, que se reproduce ahora en la intimidad de Jesús con los suyos, se puede ser capaz de auténtica, de verdadera misericordia. Solo este recogimiento regala una nueva mirada sobre lo que está pasando en medio del pueblo, en medio de la gente por todos lados. Una mirada que será profunda, que será acertada y que no será la proyección de nosotros mismos,
ni de nuestra necesidad de reconocimiento social. La misión tiene su fuerza propulsora entonces en la mirada, en la misericordia y en la enseñanza de Jesús. Permítame que se los diga. No es posible cuidar de nadie si no se está habitado primero por una mirada de misericordia, por esa capacidad de intentar ponerse en los zapatos de los interlocutores para convertirse luego en pan partido para ellos, en boca de Dios y en pan partido para todo un pueblo. La comunión con el Señor es la finalidad última de la vida cristiana, eso nunca lo perdamos de vista, pero será auténtica y plena solo en la medida en que todo parta de Él y a Él regrese. Insisto, esta es la fuerza propulsora de una misión que realmente toca el corazón de nuestro pueblo. Sentimos, mis queridos amigos, en esta página que hemos leído hoy, en este sábado, la caricia linda del Evangelio. Y esto no lo puede olvidar nunca un misionero. No es la multiplicación de iniciativas lo que asegura el anuncio del Evangelio, sino un corazón capaz de escucha, de intuición. En pocas palabras, un corazón unido al de Jesús.